recibirlos a ustedes, que son representantes de una comunidad muy querida, la comunidad del Oeste. Realmente, bueno, cuéntenos, ustedes son representantes de la Asamblea Popular de Padua, ¿es así? Así es, sí. Somos de la Asamblea Popular de Padua, que se reúne todos los viernes en el playón que está frente a la estación. Ahora en el invierno nos prestaron un lugar sobre la calle Italia, el bodegón de Medina, comerciante de la zona, nos prestó el lugar para que pudiéramos atravesar los días fríos del invierno. Pero en cualquier momento volvemos de nuevo al playón, que es el lugar original de la asamblea, que nos permite también estar en contacto con toda la gente que pasa por ahí, porque son reuniones públicas y abiertas de un grupo de vecinos. Dentro de ese grupo hay un grupo que probablemente lo hayan visto en las marchas de los miércoles, porque vamos siempre ahí, y con un cartel que dice Jubilados del Oeste, sin esperanza ni paciencia. Ese es nuestro lema. Lolo, perdón, están Lolo, está Jorge y están Tato en representación de la Asamblea Popular de Padua. Lolo ya había estado con nosotros y habías estado, creo que el año pasado, o este año, no recuerdo, este año, por el tema de los jubilados. Hace un ratito estuvo Majo Barrio Nuevo y estuvimos hablando por los vetos y por el presupuesto de la universidad, y te escuchaba a vos hablar. Es impresionante el bombardeo que nos hace este gobierno a las clases populares, ¿no? Porque tenemos que marchar por los jubilados, tenemos que marchar por la universidad, tenemos que marchar por los discapacitados, tenemos que marchar por el Garra, por todo. Y la Asamblea Popular, Jorge, ¿está planteándose la discusión de todos estos temas? Exactamente, sí. Nosotros, en el poquito tiempo que a veces contamos, porque es decir, estamos a veces 3 o 4 horas, pero no es suficiente para que haya intervenciones de todos los compañeros. Decimos a los vecinos que se van sumando a la asamblea, pues bueno, pasan a ser compañeros, ¿no? Más que vecinos, que es muy importante esa palabra. Los compañeros intervienen y bueno, analizamos todo. Y tenemos la suerte de haber intervenido en todas las cuestiones, incluso cuestiones internacionales también, como el tema de Palestina. Hemos hecho un acto muy, muy importante con mucha asistencia de gente por Palestina y una entrega de medicamentos a la Cuba que está bloqueada en este momento, la nación bloqueada por los... Bueno, y participamos de todas las cuestiones, incluso de la problemática de muchos vecinos, ¿no? Contamos con un comedor, asistimos a un comedor en Barrio Nuevo, en Libertad. Tenemos un banco de medicamentos, que también y bueno, y en cualquier cuestión del barrio, intervenimos. Aparte de los miércoles, bueno, un grupo de compañeros nos movilizamos a la marcha de los jubilados. Es muy importante esto que estás narrando, porque realmente es una época en la cual mantenernos unidos y fortalecer los criterios de solidaridad es lo que todavía nos hace sostenernos de pie. Así que bueno, hoy por hoy, no solo la educación, que hoy estuvimos con María José, hablando de los problemas universitarios, no solo la educación se ve profundamente dañada, sino que algo que siempre dicen, lo primero es la salud. Se dice, vieron que siempre tomamos ese dicho, lo primero es la salud, y acá justamente se está poniendo en juego perder la cuota más importante de vida que necesitamos para justamente pelear después por los demás derechos, ¿sí? Mira, tan importante es así, que lo primero es la salud, que lo trajimos a Tato. Sí, bueno, yo los escuchaba a los compas y algunos que ya tenemos varias experiencias con estos gobiernos de derecha,
la veíamos, digamos, y por eso la asamblea se formó en enero del 2014, o sea, ni bien ganó Milei, ya había que salir a la calle, ya algunos... 2016. 2024. Así que bueno, a partir de esa mística que se va generando y en la práctica de ciertos valores que se notan en la militancia, creo yo que es que esta asamblea ha podido llegar a realizar diferentes actividades, como la última que hicimos en el Parque Cultural de Padua, donde vinieron gente de profesionales y técnicos del Hospital Garrahan a explicar su situación, y fue muy, muy concurrida. Pasaron más de 500 personas. Hacia el micrófono. Ahí. Y bueno, y todo esto va generando adhesiones, ¿no? La concurrencia de la Comisión de Jubilados permanentemente todos los miércoles en la plaza genera también una resistencia que es muy meritoria, y yo creo que esa unidad de las luchas es lo que va a hacer y es lo que está haciendo, ¿no es cierto?, que ahora, este miércoles, estemos convocando. Nosotros vamos a tratar de participar, vamos a participar desde la Asamblea, un repudio absoluto a estas medidas de ultraderecha que está tratando de imponer el gobierno. Yo les decía, por ahí habría que recordar cómo fue el paso a paso de este conflicto, ¿no? Cuando hay la oposición quiere sancionar unas leyes para oponerse para fortalecer las jubilaciones, que tampoco era tanto, era un 7,2%, una cosa así, y aumentar el bono en 300.000 pesos, pasaba de 400.000 pesos, 40.000 pesos, de 70.000 a 110 creo que era. Bueno, con lo que le regalaron las retenciones al campo, se pagaba más de la mitad. Quiero decir, por eso esto es, como decía alguien, duro con los débiles y débil con los fuertes, ¿no? Y un problema de prioridades. La prioridad de ellos es, en este momento, es acumular fondos para poder fugarlos de alguna manera o entregarlos al Fondo Monetario o a sus amigos de otros países. Y mientras tanto, nuestra gente está sufriendo una de las peores debacles que hemos vivido. Claramente es una cuestión ideológica, Tato, ¿no? Porque si quisieran políticamente en este momento, en donde, por ejemplo, hace 2 semanas tuvieron un revés electoral tan significativo y en vísperas de elecciones nacionales, a ver, solucionar el problema del Garrahan, ni de taquito, o sea, es nada. ¿Cuánto puede llegar a representar en el gasto público, porque ellos lo llaman gasto público, solucionar el problema del Garrahan? Es una cuestión ideológica y simbólicamente solucionarlo en pos de los beneficios de la sociedad, de la población toda, es una derrota para ellos. ¿Qué actividades realizan, Lolo, ustedes en la asamblea, como para que la gente los conozca y también incluso se pueda acercar más? Bueno, comentando lo que recién decía Tato, la última actividad que hicimos, que fue por el Garrahan, nosotros hicimos una campaña, además de que hicimos un festival el día ese, en el que pasaron más o menos 500 personas, contando la feria que también se adhirió, y la carrera de Nahuel, que es una mamá del Garrahan, que su hijo Nahuel falleció por
un tipo de cáncer y se encarga de luchar contra el cáncer. Con ella y con la gente del Garrahan organizamos esa jornada. Pero en todo el periodo previo nos dedicamos a explicar de que había que abrazar al Garrahan. No dijimos nada más que eso. Padua abraza al Garrahan. Pintamos el paredón, que lo usamos casi como una cartelera, y editamos unos carteles, unos afichitos, que lo pegaron todos los comerciantes de Padua. Yo no tengo dudas de que entre los que pegaron ese cartel habrá habido muchos votantes de Milei, seguramente, porque no es que lo pegó uno puntualmente, lo pegaron todos los comercios de Padua con esa consigna, llamando al festival y con una leyenda abajo que decía: la salud de los niños vale 1000 veces más que cualquier política, porque ese es el centro. Ellos dicen que el déficit fiscal vale más que la salud de los niños. Una locura. Vale más que la dignidad de un jubilado o el hambre de un jubilado, vale más que la educación pública. ¿Y qué es lo que vale más? Una ficción. Lo venía escuchando a Maslatón, que es del palo de ellos, aunque está separado claramente del gobierno, pero el tipo explicaba algo que es muy ocultado a la población. Lo que se está pagando de intereses por la renovación de bonos que periódicamente hace el gobierno, todos los meses hace una renovación de bonos para sacar el efectivo para el funcionamiento del gobierno. ¿Y a quién le pide el efectivo? A los bancos. ¿Y qué le piden los bancos? Te lo presto, te lo doy, pero me pagás una tasa de interés. ¿Y cuál es la tasa de interés que le paga? El 75%. Una locura. Un gobierno que dice que la inflación no va a pasar el 25%, aunque ya pasó, pero igual, si sigue a este curso, no pasaría el 30%, paga el 75% de intereses. Ahí es donde se va la plata. Es una ficción. Solamente que no asientan esto como un déficit. Si no, el déficit cero sería una ficción demostrable. Entonces, por eso están destruyendo al Garrahan, que es una conquista de la democracia. Es un hospital que se inauguró en la época de Alfonsín, y que aún en los peores gobiernos, me refiero a Menem, por ejemplo, aún así perduró y se transformó en el mejor hospital de salud infantil de toda Latinoamérica. Y lo están destruyendo. La gente tiene que entender que se van los profesionales porque no pueden vivir. Escuchaba al descerebrado de Feynman preguntarle a una de las mejores técnicas de nutrición de toda Latinoamérica, que es la jefa del servicio, que tiene 36 años de que está en el hospital, entró a los 6 meses de la fundación del hospital, decirle, bueno, se van buscando su destino. No, le decía ella, nuestro destino es este. Nunca quisimos otra cosa para nuestra vida que estar en este hospital y construir. Se van porque no pueden vivir. A ese punto hemos llegado. Por eso es que hay que parar esto. No pararlo dentro de 2 años, pararlo ya. Por eso que son las movilizaciones y no solo la espera al momento electoral, que desde luego también valoramos mucho. Nosotros sacamos una declaración llamando a expresarse libremente, porque no es partidaria la asamblea, pero diciendo que valorábamos muchísimo también los votos que se le dieran a los candidatos claramente opositores a este gobierno que desgraciadamente tenemos. Claro, porque es una cuestión política, por lo tanto es inevitable dejar de lado eso. Tato, el tema salud evidentemente está bajo tu órbita. No sé, ¿nos querías comentar un poco de la situación esa o querés seguir con otro tema? Quiero seguir con el tema del Garrahan, sí, porque me parece que como este presidente nos dijo, vino a destruir el Estado desde adentro. Pero no vino solamente a destruir y modificar lo que no andaba. Vino a destruir lo que anda bien. Porque el Garrahan es digamos, la nave insignia de lo que está bien.
Y eso, justamente, es su objetivo, destruir lo que anda bien. Como otras cosas, pero fundamentalmente en el Garrahan, y nosotros decimos en el palo, no, cuando un hospital pasa también en una casa, les puede pasar a ustedes, si la dejan un tiempo sin mantenimiento, abandonada, se llena de humedad. Bueno, esto en un hospital es exponencialmente mucho más rápido. Si vos en 6 meses no haces las cosas que tenés que hacer en el hospital se deteriora, se cae, los equipos se quedan obsoletos, no se renuevan los contratos con las empresas que proveen reactivos. Bueno, hay un montón de cosas que se deterioran y es después, no imposible, pero es muy difícil volverlo a recuperar. Y esto está pasando ahora. Perdón, no. No, decime. No, ¿qué intereses privados puede haber detrás de todo esto? Mario Lugones, el ministro de Salud, es el dueño de empresas privadas que se benefician cuando la gente no puede atenderse en lo público. El Hospital Güemes, ¿no? Pero bueno, esto era cantado. Cuando te dicen Lugones, te dicen privatizamos todo, la salud. Y constitucionalmente, en la Argentina, por suerte, la salud es un derecho. Bueno, yo te pregunté a propósito de lo otro porque te voy a seguir preguntando como que no entiendo absolutamente nada del tema. El Hospital Güemes, te preguntaría cualquiera, no va a atender a esa gente que va al Garrahan. Entonces, ¿cuál sería el beneficio para el Güemes? Es que no va a atender a la gente que va al Garrahan porque no puede. Primero porque no puede, porque no tiene la tecnología ni la sabiduría que tienen los profesionales que trabajan en el Garrahan. Que eso, bueno, es otro capítulo, digamos, aparte de las residencias, ¿no? Se están yendo profesionales que forman profesionales. O sea, como que no quedan maestros. Si una escuela le saca a los maestros, van los chicos solos. Sí, la derecha siempre perdón, Raquel, la derecha se caracterizó siempre en los gobiernos, siempre gobernó a través de dictaduras. En algún momento se dieron cuenta que había que meterse dentro del peronismo y lo hizo con Menem, y después se dieron cuenta que había que acaparar todos los medios de comunicación. Pero siempre pasó lo mismo, porque por ejemplo con la industria, ¿no? Tal cual. Cerraron. Impresionante la cantidad, o sea, cómo desindustrializaron el país, que eso en su momento tuvo el problema de desocupación, pero que después dejó a miles de alumnos que no pudieron o que no tuvieron sus profesores para poder enseñarles el trabajo que tenían que hacer. Yo veo que es muy valioso lo que hacen ustedes acá, porque cuando escucho la radio siempre hacen hincapié en ese tipo de cosas. Siempre hacen base en eso, que hay que explicarlo todo el tiempo, porque se hace difícil a la gente comprender que la deuda con el Fondo Monetario la está pagando la gente, la está pagando no teniendo salud, no teniendo jubilaciones, no teniendo infraestructura, la obra pública está parada. Y esto de los maestros, a mí me parece que habría que vincularlo con los 30.000 desaparecidos. ¿Qué hace un gobierno como este, sádico? No le importa que la gente muera. Al contrario, hay gente que no le conviene a este gobierno y que no le convenía a la dictadura y la desaparecieron. Y ahora va a pasar lo mismo. Sí, desaparecerla o descalificarla. Para descalificar a los maestros, por ejemplo, la señora Vidal en su momento ofrecía la posibilidad de que hubiera soldados que fueran a dar clases. Esto de descalificar nuestros verdaderos recursos, vos dijiste hoy de los residentes. Sin los residentes habría un montón de investigaciones que no se llevarían adelante. La verdadera riqueza de sostenerlos, de profundizar, de seguir exigiéndoles la cantidad de horas que tienen que cumplir y las presentaciones de material, que es muy constructivo,
porque están haciendo investigaciones de avanzada no solo en nuestro país, no solo el Garrahan, sino por ejemplo lo que pasa con el CONICET, que también a nivel mundial está visto como algo muy de avanzada. Yo creo que la Argentina es bastante molesta para las derechas internacionales, no termina de entregarse, y yo creo que el verdadero objetivo es entreguista. Realmente cada vez que ellos avanzan sobre un aspecto, van en busca del verdadero recurso, que es el recurso más profundo. Descalificar estas funciones profesionales hace que quienes van a pensar en esa profesión digan, no, mejor me retraigo. De hecho, la genia señora Lemoyne o algo así, lo dijo claramente: si vos sabés que un médico gana poco, ¿para qué te metes a médico? Como si la única razón por la cual una persona elige una profesión es lo que va a ganar. Por supuesto que a todos nos importa lo que uno va a ganar, pero fíjense, los jubilados y digo porque yo también lo soy, hemos entregado la vida en pos de un país, y ahora hay jubilados que están muy por debajo de la línea de pobreza. Sobre ese punto, ese es un punto nodal para mí, porque y el Garrahan es justamente el ejemplo de eso. No sé si vieron una entrevista, yo vuelvo a comentar la misma con Feynman, a esta doctora, la nutricionista, la especialista en nutrición, sí. Especialista en nutrición, la acompañaba un jefe de cirugía. El Garrahan hace 12.000 cirugías al año, una locura. 600.000 consultas, es decir, además tiene una eficiencia altísima. No hay nada, ninguna institución privada. La salud pública atiende, por ejemplo, el 40% de sus pacientes son de prepagas caras, que no tienen ninguna posibilidad de atender la complejidad que atiende el Garrahan, no importa la plata. Bueno, esas personas, ella por ejemplo gana 2 millones de pesos, con 38 años de servicio, la mejor del país y probablemente de toda Latinoamérica en ese rubro. Y el cirujano gana 3 millones de pesos. Estaban al frente de Feynman, que probablemente gane 10 veces más que ellos. Por arriba de la mesa y por debajo de la mesa. Exactamente, por los dos lados. Esa gente no le interesa la plata. Lo que le interesa es que el hospital funcione. Esa fue su vida. Esa es la realización de su vida. Le importa un carajo comprarse un auto nuevo, que además no lo tienen porque es imposible con esos salarios, pero no le mueve un pelo eso. Le mueve que con ese trabajo, esa dedicación, han contribuido a desarrollar cosas que no existían antes de ellos, técnicas, procedimientos, etcétera, que han salvado vidas. Y esa es su vida, esa es la realización de su vida, la esencia. A esa gente están atacando. Para ellos es la antítesis. Lo único que les interesa es la plata, como lo demuestra no pueden entender la señora Karina, claro, manoteando su 3% claro, religiosamente. Quería decir que en todo esto también hay un gran componente de odio. Yo tengo 80 años y viví muchas cosas que, bueno, ustedes los más jóvenes no vivieron. La llamada Revolución Libertadora, que se hizo en el año 55. Para el año 1956 yo estaba en la escuela primaria y se declara una epidemia de poliomielitis. Tremendo fue porque se suspendieron las clases, no nos dejaban salir a la calle a los chicos, y se creó, apareció una cosa, la falta de pulmotores, que era gravísimo. ¿Qué había pasado? Cuando se instaló la revolución, la llamada Revolución Libertadora, y encontraron los pulmotores, que cada pulmotor tenía una chapita que decía Fundación Eva Perón, los rompieron, los quemaron, como quemaron frazadas, como otras cosas. Y en el año 56, casi ya para marzo, abril, tuvieron que urgentemente comprar pulmotores en otros países, que bueno, supongo que detrás de eso también habrá habido su negocito también, pero el componente de odio, el otro día el componente de odio se vio en cuando estuvieron en Moreno y nos dijo que nosotros
cagábamos en un balde o qué sé yo, monos sin dientes. Ahí hay todo un componente de odio de clase social, que está presente siempre. Que Siempre además de decimos, toda ¿no? la cuestión económica y todo, está eso, ¿no? De querer destruirnos como clase. Yo le cuento el ejemplo de esa época, ¿no? Que la viví, me tocó vivirla y verlo, ¿no? Lo que en Creo vivo y que en directo. el antiperonismo que tanto hace, ¿no? Que si bien es cierto que no alcanza solo con el antiperonismo y que logran juntar otras voluntades, pero el antiperonismo creo que nace de la misma potencia del peronismo. Esto de que el peronista mira al otro como sabiendo que es su igual, sabiendo que tiene derechos y que la palabra derecho, que fue tan reconstituida por la época de Néstor y Cristina, que la volvieron a imponer fuertemente y que nos recordaron a todos que todos tenemos los mismos derechos, esto de la igualdad es absolutamente molesto para todas estas clases dirigenciales de derecha. Sí, cualquier rasgo que ellos en este momento, como para asustar, que la gente ya no se asusta porque ni sabe, le dicen comunismo, ¿no? Cualquier rasgo socialista, para ellos es mala palabra, ¿no? Es decir, desde la solidaridad que podemos tener en un barrio como lo que hacemos, para ellos es algo muy odioso. Tato, ¿nos puedes hablar un poco entonces de la convocatoria que están haciendo de la Asamblea para el miércoles? Bien. Sí, el miércoles, ¿a qué hora será en el playón la salida? 15. A las 3:15 salimos, o está convocada la asamblea, y a todos y todas los que quieran acompañar, tomamos el Sarmiento ahí y nos dirigimos a la Plaza Congreso. Y la convocatoria es amplia. La convocatoria es O sea, ¿podemos hacer un repaso entonces de los puntos por los cuales se están convocando? Mira, en primer lugar, nosotros marchamos por el Garraham, los jubilados, y la ley de financiamiento educativo. Hay otros reclamos, por supuesto, que seguramente van a empezar a aparecer. Lo que quería decir es que desde hace bastante ya se está notando que la salud mental del presidente no es de la mejor que puede tener. Esto, cualquiera que está en salud, vos lo habrás hablado con tu hija que es médica, te das cuenta, ¿no? Y no hace falta ya. Yo creo que este último domingo de elecciones ha sido un revés muy importante para detonar un montón de cosas y ojalá sea pacífica la salida, ¿no? A mí me parece que el gobierno tiene una debilidad muy importante y como no es democrático, no es un gobierno que ayude al pueblo, no va a ser antidemocrático destituirlo. Yo creo totalmente legítimo eso, porque no es un gobierno que ayude al pueblo. Mira, acá nos mandan un mensaje, cualquiera de los tres puede contestar, y dice Inés: me pregunto por qué el peronismo, Menem, los 12 años del kirchnerismo, no pudo visibilizar esto. Lolo. No sé bien a qué se refiere con esto, pero de todos modos ahora hay una exacerbación de esta idea de que lo único que importa es la ganancia, cuando y todos los seres humanos tienen que pensar así, por eso ellos consideran enemigo, como decía Jorge recién, socialista, comunista, algo que asuste, peronista, desde luego, a cualquiera que no ponga como el centro de la vida humana tener más plata. ¿Por qué lo hacen? Porque se ha dado un fenómeno que cuando nosotros éramos chicos siempre existió, pero no en estas dimensiones. Se ha dado el fenómeno de que personas individuales, seres humanos particulares,
tienen más dinero que países enteros y probablemente que continentes enteros. Una locura. Es un proceso de concentración de la riqueza impensado, inimaginable. Y ellos, en vez de ir en contra de eso, que es injusticia pura, porque es una brutalidad inabarcable de plata, a un tipo que finalmente se va a ir, como diría Mujica, como vino al mundo, y eso está privando de derechos, de necesidades, a millones y millones de personas. Y ellos hacen un culto de eso, pero quieren un culto que todos les rindan culto. Por suerte no es así. Yo vuelvo al Garrahan porque la verdad que en un periodo bastante largo de ese festival que hicimos con ellos presentes, relatando su situación, con madres de pacientes del Garrahan, también contando lo que habían hecho estos médicos, nos la pasamos en gran medida llorando, de ver a esos sujetos que opinan que la vida, no solamente lo opinan, practican, que la vida tiene que ser otra cosa, que hay cosas infinitamente más valiosas por las cuales entregar la vida, el tiempo. Eso es lo que no admiten ellos. Y lo único que pide esta gente es que le den una posibilidad material de hacerlo, porque si no puede ganar lo que para pagar un alquiler, un residente está obligado a pagar un alquiler por la cantidad de horas que trabaja, no puede vivir en la provincia, tiene que vivir ahí. Un alquiler en la capital no baja de 500.000 pesos y ellos están ganando 800.000 pesos. Ahora los han obligado a renunciar a todos los derechos laborales para ganar 1.200, porque los han considerado becarios, pero ya no son más trabajadores, obligados por las circunstancias, los tuvieron que aceptar los residentes, y lo mismo quieren hacer con el personal efectivo del hospital. Por eso están luchando, no están luchando por plata, les chupo huevo la plata. Hay mucha gente tremendamente capaz, con una capacidad infinita comparada con estos personajes que nos gobiernan, con el vocero presidencial que los trató de ñoquis y que lo único que hizo en su vida fue jugar a la Play, así se hizo famoso este personaje, y tiene el tupé de decirle a esta gente ñoquis. Bueno, eso es lo que se está enfrentando, por eso si esto lograra salir adelante y el Garrahan lograra efectivamente evitar esta debacle a la que lo quieren someter, sería una derrota en el corazón de lo que piensa esta gente que nos gobierna hoy. Y para reforzar un poco la respuesta a Inés, Raquel y yo podemos hablar desde el ámbito educativo, porque justamente uno de los puntos por los cuales se marcha el miércoles es por el financiamiento educativo. Inés, en los años del kirchnerismo, ya que lo mencionás, fueron los años de mayor inversión del presupuesto nacional en educación. Por lo tanto, por eso no se visibilizó. Y Tato, vos trabajás en el ámbito de salud, así que también podés un poco contestar. Sí, por supuesto, pero bueno, reforzando lo que decía Lolo, y ya se explicó varias veces, ¿cuál es el poder que tiene un presidente, una presidenta en el momento de ejercer esas funciones? ¿No? Si hay personas particulares, corporaciones, que ya no están dentro de un país, no tienen inversiones, están en la nube y influyen directamente en la economía de los países, ¿no? Bueno, alguien dijo 25%, ¿no? Y después el 75%, ¿quién tiene el poder? Sí, sí. ¿Quién arma y desarma operaciones de prensa, golpes económicos, militares, de todo tipo? Bueno, ahí tenés la respuesta. Lo que sí hace falta, por supuesto, es un pueblo comprometido. Porque si vos, cuando querés dar vuelta a una medida, tenés la plaza llena de gente, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Bueno, Tato, Lolo, Jorge, les agradecemos la participación en el programa. Volvemos a repetir entonces la convocatoria para este miércoles. La gente de Padua se reúne en la estación, en el playón, a las 15 horas, y
en un rato después saldrán para la plaza. Pero ustedes hablaron de Feynman, así que yo le voy a pedir a Juancito que, como Feynman es un visionario y siempre habla de cosas que después se cumplen, nosotros rescatamos algo de unos días antes de las elecciones para escucharlo. Cuando hay una elección aparecen las encuestas. Intención de voto para la primera sección electoral con vistas al 7 de septiembre. Diego Valenzuela de La Libertad Avanza 41.2%, Gabriel Catopodis 35.3%. Mucha diferencia, mucha diferencia. Bueno, hay que escuchar a... Es un empleado. Hay que escuchar a Feynman. Es un empleado. Bueno, gente, muchísimas gracias por... Viva Palestina Libre. Viva Palestina Libre. Sí, que los niños de Palestina no paguen por esto. Bueno, nos vemos el lunes. Bueno, muchas gracias.